otro día, daros la bienvenida a todas por estar aquí, ¿vale? A las que sois nuevas, pues hacemos una pequeña introducción nada más de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Estas tertulias, digamos, las hace todo nuestro alumnado dentro de los másteres de formación que estamos haciendo en la Fundación SESPOL, y el objetivo es sencillo, que es llevar un poquito el conocimiento sexual a la máxima población posible, ¿de acuerdo? Las sesiones las grabamos para después subirlas en YouTube, en nuestro canal. Entonces siempre avisamos de que cualquiera que no quiera aparecer, que no tenga, o sea, que tenga dificultad o que no quiera que su imagen o su voz esté por ahí, sencillamente lo único que hay que hacer es no participar, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Sí os agradecemos tener el micrófono cerrado por aquello de que no se mezclen ruidos y la cámara encendida, porque también le damos un apoyo visual a Yolanda, que es la compi que nos va a hacer la primera presentación hoy, y que paso a presentaros ya. Yolanda Iglesias, que es graduada en psicología y actualmente está cursando la doble formación con nosotras, el máster en terapia sexual y de pareja con perspectiva de género y de sexología y género. Y hoy nos trae una charla, una información, contenido sobre las mujeres en la literatura, dando voz a las silenciadas, donde nos va a hacer un pequeño recorrido de la historia de las mujeres escritoras, desde las pioneras hasta la actualidad. También ya me ha comentado que trae unos cuantos nombres, muchos datos, así que sin mucho más, para poder escucharla a ella y no a mí, pues Yolanda, cuando tú quieras. Vale, bueno, hola, yo soy Yolanda y como bien ha dicho Roberto, estoy graduada en psicología y vengo a hablar sobre las mujeres y la literatura. Bueno, primero voy a compartir pantalla porque si no, no tiene mucho sentido. Un segundo, aquí. A ver. Sí, se ve, ¿no? Sí. Bueno, cuando nos dieron a escoger este tema, o sea, nos dieron a elegir un tema en la tertulia, yo escogí mujeres en la literatura porque yo siempre he sido una chica que lee mucho. Y con el problema que me encontraba era que la mayoría de los libros que yo me leía eran escritos por hombres. Entonces me costaba mucho sentirme identificada con algún personaje de los libros, ya que la visión de los hombres sobre las mujeres en su literatura está bastante sesgada, como diré posteriormente. Entonces, bueno, esto es un poco como un homenaje a todas las mujeres que a mí personalmente me han ayudado mucho durante toda mi vida y bueno, pues, con el objetivo de darles voz y que no estén, bueno, como no estado tan silenciadas, pues que actualmente podamos hablar de ellas y compartir pues cada vez más mujeres. Y bueno, también es verdad que al final, cuando termine, si alguien quiere hacer alguna pregunta o si quiere añadir alguna, pues estaría bien porque estoy abierta a sugerencias o a conocer a más autoras, que al fin y al cabo es el objetivo de la tertulia. Así que bueno, empiezo. Un momento, a ver si funciona. Sí. Bueno, en primer lugar, como bien acabo de decir, la visión de las mujeres de la literatura escrita por los hombres a mí siempre me ha parecido que ha estado como muy marcada como por dos extremos. En primer lugar, podría ser un tipo, una mujer buena, dócil, ideal, o sea, lo que más o menos conocíamos como una musa o una amada, o sea, la típica que el personaje masculino salvaría con facilidad, la que se rendiría a sus pies. Como por ejemplo podría ser Beatriz de la Divina Comedia, como en la foto de la izquierda, o Dulcinea del Quijote de la Mancha. Y bueno, luego en el otro extremo estaría la mujer rebelde o poderosa con fuerte carga sexual, que esto pues sería el papel de la prostituta o la adúltera o la loca, como Lady Macbeth en la foto de la derecha de Shakespeare. Y bueno, pues yo con lo que me he encontrado es que es muy difícil que las mujeres nos sintamos representadas por alguno de estos estereotipos, ya que para nada eh, estamos dentro de esos ideales para ellos de mujer. Entonces, por eso es necesario la existencia de una escritura femenina. Primero porque, como bien pongo aquí, la escritura femenina añade un punto de vista muy autorreflexivo y muy intimista, básicamente por la educación emocional que tenemos los hombres y las mujeres. Hay una clara diferencia entre la educación
de los hombres y la educación de las mujeres. Entonces la educación de las mujeres siempre es más íntima, más introspectiva. Entonces eso en los libros se ve con bastante facilidad, aparte que yo como mujer me voy a sentir mucho más identificada con los temas más cercanos pues a la vida cotidiana, a lo doméstico, a las relaciones con los demás, al amor, a la maternidad incluso, que a lo mejor lo que pueda escribir pues no. Por eso creo que es bastante necesario. También, bueno, pues entre los géneros que las mujeres suelen tratar en su escritura, pues también está el género epistolar, es decir, las cartas o el diario, o la novela. Aunque bueno, las mujeres para poder escribir siempre han tenido bastantes obstáculos y bastantes trabas. Porque bueno, hace varios siglos solo podían escribir la gente que tuviera acceso a la cultura de la formación. Entonces, como las mujeres no tenían acceso a la cultura de la formación, pues eso era lo que les impedía escribir, porque no sabían ni latín ni griego y ellas mismas se menospreciaban. Bueno, y luego los hombres, evidentemente, creían que ellas no tenían la creatividad que ellos sí tenían. Entonces, bueno, se escondía más bien pues la poesía lírica o la tragedia o el teatro, que no implicaba mucha visibilidad. Y bueno, busqué las estadísticas actuales, lo más actual que he encontrado en esta encuesta de hábitos y prácticas culturales de 2018-2019, hizo el Ministerio de Cultura y Deporte para ver más o menos cómo eran los datos sobre las mujeres y los hombres en la escritura. Y bueno, yo con lo que me encontré fue con que había mucho más lectoras que lectores, no, tampoco era la diferencia abismal, pero sí que es verdad que hay muchísimas más mujeres que hombres. Y luego, en cuanto a la escritura, las mujeres siempre prefieren los libros de infantil y juvenil o los de creación literaria, y los hombres más bien las ciencias sociales y las humanidades. Y bueno, yo con lo que básicamente la conclusión que saco es que a pesar de que las mujeres sean mayoría en el ámbito tanto de la escritura como de la lectura en general, pues bueno, los hombres son al fin y al cabo los que lideran estos campos. Aunque ellas sean mayoritarias, pues ellos son los que son los miembros de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y bueno, pues como ya vemos normalmente, de premios y demás. Como tengo aquí, pues bueno, escribir siendo mujer pues siempre es un problema y a día de hoy, pues por mucho que nosotras seamos las que leemos, las que escribimos, en comparación con ellos, pues los premios tampoco nos los otorgan a nosotras. En el caso del Premio Nobel de Literatura, de 118 veces, solo 16 se lo han dado a mujeres, como en el caso de Toni Morrison o Louise Gluck o Alice Munro. Y bueno, luego también el Premio Miguel de Cervantes, que aquí en España también tiene una gran relevancia, solamente 5 veces han sido para mujeres. Entonces, bueno, es como que por mucho que hagamos parece que seguimos ahí en la sombra. Aunque bueno, luego a veces también tenemos otros premios que se aprovechan de que ahora mismo haya muchísimas mujeres que hombres siendo lectores, siendo lectoras, y bueno, firman con seudónimo femenino, que bueno, eso ya sí que una broma de mal gusto, después de todo lo que la trayectoria que las mujeres han llevado en la literatura. Y bueno, ya empieza así más. Ahora quería hacer como un recorrido de... Uy, no se me ve, un segundo. A ver. Me está dando el sol, creo, ahora. Un recorrido de todas las mujeres de la literatura, bueno, todas, ¿no? De las que puedo. Y bueno, he puesto una frase aquí de Virginia Woolf, que para mí es la que más lo representa, que dice que para la mayor parte de la historia Anónimo era una mujer, ya que las mujeres siempre tenían que firmar o con seudónimo masculino o con anónimo. Así que bueno, la primera de la que quiero hablar es de Safo, que bueno, me remonto muy atrás, pero bueno, es la primera poeta griega y bueno, nació en 750, 710 a.C. y más o menos, y murió en el 580 a.C. Fue la primera que inventó el verso de 3 endecasílabos y la oda sáfica. Escribió bueno, muchos libros de odas, himnos, pero sobre todo lo que creo que más ha marcado aparte de su poesía es que es el icono del lesbianismo, que de hecho el nombre del lesbianismo viene de ella, porque aunque se llame Safo de Mitilene, ella nació en la isla de Lesbos y de ahí viene el nombre, aunque es verdad que ella manifestó tanto deseo como por hombres como por mujeres.
pero bueno, sería bisexual, pero bueno, como fue la primera mujer que se dice que manifestó su deseo por las mujeres, pues por eso de ahí el nombre. Y bueno, ella lo que hizo también fue que fundó una escuela exclusivamente para mujeres, donde era de música, de literatura, de danza, de arte, y ahí se dice que rindió culto a la diosa Afrodita. La siguiente, no se sabe mucho sobre ella, es María de Francia, se sabe que nació en el siglo XIII y fue la primera poeta en lengua francesa. Y creó un nuevo género narrativo que se llama los lais, que están basados en relatos en verso de la tradición bretona. Aunque yo creo que lo más característico de ella es que perteneció a las Travaillites, que era un grupo de mujeres escritoras del siglo XIII que componían versos y los recitaban. Y ella lo que se dedicó fue a intentar divulgar básicamente que tanto la mujer como el hombre eran igualitarios. Entonces me parece que también hay que hablar de ella porque no es nada conocida y también hizo pues algunas aportaciones al feminismo. La siguiente es Teresa de Ávila, bueno, que es conocida como Santa Teresa de Jesús. Yo la verdad que no he leído mucho sobre ella, bueno, no he tenido la oportunidad, pero bueno, creo que era importante nombrarla porque hizo bastantes avances en la literatura mística y religiosa, como por ejemplo con la obra Las Moradas o Castilla Interior, y además también escribió el libro de mi vida, o sea, el libro de su vida en el que expuso sus preocupaciones y pensamientos. Aunque fuera dentro de la esfera religiosa, también me parece importante nombrarlo. La siguiente, Sor Juana Inés de la Cruz, que bueno, fue una niña prodigio, básicamente, es del siglo XVII y aprendió a leer y escribir a los 3 años. Y a los 8 ya escribió su primera loa eucarística y aprendió latín en 20 lecciones. Aunque bueno, luego se reclutó en el convento de la Orden de San Jerónimo y allí, dentro de esa celda, fue donde desarrolló toda su trayectoria la escritura y bueno, fue un punto de encuentro donde intelectuales de la época, escritores, iban allí a hablar con ella y a darle libros, consiguió reunir una biblioteca de 4.000 volúmenes y bueno, tiene una extensa obra teatral y musical que podemos encontrar en cualquier parte. La siguiente, a mí ella me encanta, es Mary Wollstonecraft, que bueno, es una de las iniciadoras del pensamiento feminista y madre de Mary Shelley. Y es curioso porque yo a ella no la conocía antes a Mary Shelley. Y me acuerdo que cuando investigué sobre Mary Shelley me quedé un poco estupefacta con no saber que su madre era una de las primeras iniciadoras del pensamiento feminista y cuando lo encontré me quedé como, bueno, debería darse más a conocer. Y bueno, tengo aquí una frase que voy a leer porque me gusta mucho y siempre la guardo, que es como Mary Shelley describió a su madre. Dijo que ella era uno de esos seres que solo aparecen una vez por generación para arrojar sobre la humanidad un rayo de luz sobrenatural. Ella brilla aunque parezca oscurecerse y los hombres crean que está apagada, pero se reanima de repente para brillar eternamente. Me parece muy bonito y la tengo guardada porque le tengo mucho cariño a esa frase. Y bueno, dentro de lo que hizo ella, pues escribió que es autora de la Vindicación de los Derechos de los Hombres y de la Vindicación de los Derechos de la Mujer, que actualmente está teniendo mucha relevancia, sobre todo en teoría feminista. Y bueno, es una obra en la que condenó la educación que se le daba a las mujeres porque ella decía que deformaba sus valores porque se decía que intentaban alcanzar la excelencia femenina. Entonces no dejaban a ellas ser pues ellas mismas, básicamente. Y también lo que hizo fue que pidió que las leyes del Estado se usaran para terminar con la subordinación femenina y que este Estado garantizara una educación primaria gratuita y universal para ambos sexos, ya que las mujeres por aquel entonces pues no podían estudiar. Entonces, bueno, me parece muy importante su figura. La siguiente, también de mis favoritas, es Jane Austen, también del siglo XVIII y XIX. Y bueno, ella fue una novelista británica y tuvo una vida bastante tranquila. Era de clase media alta, medio burguesa. Y bueno, tampoco tuvo muchos acontecimientos, no llegó a casarse ni nada. Y bueno, eso también se plasma en su obra, que se puede ver que es una obra tranquila de leer en el sofá en otoño. Y bueno, a mí personalmente me encanta.
La obra más conocida es Orgullo y Prejuicio, que bueno, todo el mundo la conoce, es una novela romántica que relata la historia de las hermanas Bennet y bueno, sobre todo el amor entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy. Y otras obras que tiene ella también son Sentido y Sensibilidad, La Abadía de Northanger, Emma o Persuasión, que se han llevado a la gran pantalla y que, bueno, que la verdad que les ha quedado muy bien, una buena adaptación cinematográfica. Y bueno, a mí lo que más me gusta de ella es que sus escritos, como por aquel entonces no podía hablar, o sea, no podía escribir con su nombre, en lugar de firmar con seudónimo masculino, ella cogió y firmó Sentido y Sensibilidad primero, poniendo By a Lady, es decir, por una dama, y luego Orgullo y Prejuicio puso por la dama que escribió Sentido y Sensibilidad. Y era lo que más me gustó de ella porque no quiso firmar con seudónimo masculino, ella quería dejar patente, aunque no fuera con su nombre, que ese texto la había escrito una mujer. Y bueno, yo la admiro un montón. Bueno, la siguiente es Mary Shelley, que quería poner el apellido de su madre también porque me parece muy, muy importante su madre. Y bueno, es hija del filósofo William Godwin y bueno, de Emily Wollstonecraft. Y una cosa que me parece como bonita y triste a la vez es que como ella, su madre murió a los pocos días de nacer ella, entonces tuvo una infancia como un poco triste. Entonces ella lo que hacía era que se refugiaba, se evadía de todo en el cementerio donde estaba enterrada su madre y sobre su tumba fue donde aprendió a leer. Y su padre, bueno, a veces también la acompañaba a ella y a su hermana Fanny. Y bueno, ya luego su trayectoria, pues escribió muchos cuentos, ensayos, biografías también y adquirió muchísima relevancia en el romanticismo inglés. Y su obra más conocida es Frankenstein, que es considerada la primera novela de ciencia ficción y que es una novela de terror, pero que también tiene un trasfondo filosófico, donde se abordan cuestiones sobre los límites del avance científico y las consecuencias del nuevo Estado moderno para la sociedad futura. Y bueno, también tiene una atmósfera un poco triste, pero creo que tiene ganada la relevancia que tiene actualmente. Las siguientes las he puesto todas juntas, aunque la más conocida es Emily, pero bueno, son las hermanas Brontë, que son del siglo XIX, son unas poetas y novelistas británicas que escribieron y en 1846 publicaron juntas poemas y publicaron con seudónimo masculino poemas de Currer, Ellis y Acton Bell. Tuvieron problemas además con su hermano por escribir, pero bueno, afortunadamente luego en 1847 cada una publicó su obra, aunque también con su seudónimo masculino. Charlotte Brontë publicó Jane Eyre, Anne Brontë, Agnes Grey y luego Emily Brontë, Cumbres Borrascosas, que es la más conocida. Cumbres Borrascosas es la única obra de Emily Brontë, pero bueno, aunque tuvo un tibio reconocimiento inicial, actualmente es una obra de mucha relevancia, sobre todo de un clásico de la novela gótica, y bueno, va sobre la historia de amor entre Heathcliff y creo que lo he dicho bien, y Catherine. Y bueno, aparte de ser una novela romántica, pues también tiene una atmósfera como de misterio y es muy oscura, también aparece en fantasía. Y bueno, también es un libro que leería en otoño porque me gusta mucho. La siguiente es Emily Dickinson. Ella es una de las grandes poetas de Estados Unidos. Cuando era joven, más o menos, adquirió bastante formación en calvinismo, que es una doctrina religiosa protestante, aunque se reveló varias veces. Lo curioso de ella es que era una persona como muy antisocial, entonces ella se reclutó en casa. Entonces se comunicaba pues, a través de cartas, por ejemplo, con Samuel Boswell, y su escritura está muy marcada por esa soledad que a ella le invadía. O sea, se nota que estaba sola, pero a la vez como muy sensible, también muy, muy profunda y muy misteriosa. He puesto aquí que uno de los biógrafos que escribió su biografía decía sobre ella que era una especialista de la luz. Y yo estoy totalmente de acuerdo porque es verdad que su poesía, si la pudiese definir con un color, sería el amarillo, porque es como muy, no sé, como muy, muy sensible, muy,
no sé, ella de hecho tiene un verso que se llama, o sea, se llama un verso que es morir por la belleza y realmente ella muere por la belleza. Y o sea, a mí me gusta mucho. Aunque fuera así que es verdad que se nota mucho que estaba sola, pero bueno, creo que también hay que hablar de... La siguiente es Rosalía de Castro, que bueno, es conocidísima aquí en España, sobre todo en Galicia. Escribió sobre todo poesía, aunque también escribió una novela. Fue una hija legítima de un sacerdote, hecho que, aparte de que marcó su vida, también marcó su producción literaria. La novela que escribió, la más conocida, es El caballero de las botas azules, que es una novela entre misteriosa y fantástica, pero la más conocida, sin duda, fueron Los cantares gallegos, que ahí pues inició como el renacimiento de la lengua gallega y en ello colocó la nostalgia hacia su tierra, también inició la renovación de la métrica y también se introdujo un poco en la poesía romántica española. Y bueno, ella tiene también un libro que es antología de su poesía, que también es muy interesante y que creo que hay que hablar de ella porque además que es española y gallega. La siguiente es Emilia Pardo Bazán y bueno, a mí ella también es una de las que personalmente a mí más me gusta. Está considerada la mejor novelista española del siglo XX y bueno, hizo un montón de cosas. Escribió novelas, cuentos, libros de viaje, obras dramáticas, composiciones poéticas. Además fue la primera mujer catedrática de la Universidad de España. He puesto aquí que es feminista porque ella con toda su obra y con toda su vida o sea, puso de manifiesto la capacidad de la mujer para ocupar en la sociedad el mismo puesto que un varón y además sin renunciar a lo específicamente femenino. Bueno, a mí me parece que le echó muchos ovarios a toda la situación porque además es del siglo XIX, o sea que, bueno, a mí me gusta mucho también su obra. La más conocida es Los pasos de Ulloa, en la que o sea, es como un estudio social de la decadencia de la vieja aristocracia. Tiene más, tiene además muchos textos también feministas y creo que también hay que pues, reivindicar su figura. La siguiente es Virginia Woolf, del siglo XIX y XX. Y bueno, está considerada una de las escritoras más importantes del siglo pasado y bueno, a mí personalmente también me gusta mucho. Bueno, sobre todo por cómo escribe, su técnica narrativa es mucho el monólogo interior y tiene como un estilo poético. Aparte que ella, aunque o sea, escribiera muchas novelas, como por ejemplo La señora Dalloway o El faro o Las olas, dentro de eso ella dejaba mostrar un poco lo mal que se sentía en la sociedad. De hecho, tuvo un final trágico, al igual que otras escritoras que no podía poner aquí, como Silvia Plath o Alejandra Pizarnik, que también nos dejaron pues, numerosos escritos sobre lo mal que se sentía y en muchas ocasiones ocasionados por ser mujer y sobre todo por mucha represión, en el caso también de Virginia Woolf, represión por su orientación sexual también. Y bueno, también tengo aquí una frase que me gustó mucho y que representa muy bien lo que estoy diciendo, que es de la señora Dalloway, y es: tenía la perpetua sensación mientras contemplaba los taxis de estar fuera, muy lejos en el mar y sola. Siempre había considerado que era muy peligroso vivir, aunque solo fuera un día. Entonces, a mí esta frase me impactó mucho y además es que creo que ella quería, creo que se sentía así y de hecho luego se demostró que se sentía así. Y bueno, a mí me gusta mucho su forma de escribir y además me atrapa mucho su estilo. Luego también escribió un ensayo que es Una habitación propia, que a día de hoy es considerado como un clásico del feminismo actual. De hecho, fue la primera obra que yo leí hace muchos años cuando me introduje así más en el feminismo. Y bueno, pues ella más o menos fue pionera en la reflexión de la condición de la mujer. Y lo que más me gustó es que dijo pues, que una mujer para poder escribir necesitaba tanto dinero como un cuarto propio. Y a pesar de que ella tenía una situación privilegiada respecto a otras mujeres, lo que me gustó es que ella lo decía, en ningún momento decía que su situación era la peor, ella sabía que aún dentro de todo este panorama, ella tenía una situación privilegiada, al fin y al cabo ella podía sentarse, otras, sin embargo, no podían hacerlo. Y bueno, ya pues creo que es importante también nombrarla aquí. La siguiente es Anais Nin,
también del siglo pasado, y es una escritora francesa. Es autora de novelas vanguardistas en el estilo surrealista francés. También me recuerda mucho a otra escritora que es Amélie Nothomb, creo que se dice así, que no he podido nombrar aquí, pero bueno, la digo aquí ahora. La obra más conocida que tiene son los diarios de Anais Nin, que supusieron pues como una transgresión. O sea, supusieron como una transgresión porque desde los 11 años empezó a escribirlos y desde ahí pues hay como más de 35.000 páginas y nos narra pues toda su vida sentimental, amorosa, incluso el incesto, por ejemplo, narra el incesto con su padre, también alguna perversión, y me parece pues como un regalo, básicamente porque creo que fue de las primeras mujeres en tratar la sexualidad y el deseo de una forma tan franca. Y bueno, yo es un libro que también creo que fue pues revolucionario. La siguiente también me gusta mucho, todas me gustan mucho, es Luisa Carnés, del siglo pasado también. Fue una escritora autodidacta y también pues, hizo de periodista, camarera, sombrerera. Bueno, ella nació en el seno de una familia de clase obrera, por lo cual tuvo unas de las condiciones de vida que le sirvieron bastante de inspiración en los libros que escribió. Lo que más me llama la atención de ella es que yo la descubrí hace muy poco, porque fue una de las voces silenciadas, lamentablemente, por la guerra civil. Y el libro que me leí de ella, que me llamó muchísimo la atención, fue Tea Rooms, que Mujeres Obreras, que trata sobre, como pues una novela, que creo que también tendrá tintes autobiográficos, seguro, que trata de las duras condiciones de vida de las mujeres en el Madrid de los años 20, que trabajaban en un salón de té. Y bueno, allí se narran pues, las historias de entre ellas. Y si me tuvieran que preguntar un libro sobre la sororidad, yo elegiría este, porque aún habiendo muchísima precariedad, se veía como las mujeres entre sí se entendían. Y bueno, creo que ese libro se debería leer todo el mundo porque no hay que olvidar lo que pasaron las mujeres en el siglo anterior. Y bueno, Luisa Carnes aquí lo narra muy bien. También otra cosa que dijo, que la tengo también aquí apuntada, fue que una mujer antes solo tenía dos caminos, que era el del matrimonio y el de la prostitución. Y es cierto porque en el siglo anterior las mujeres si no se casaban, pues lamentablemente tenían que tirar por el camino de la prostitución. Y me parece una buena forma de terminar este libro porque así no nos olvidamos de lo mal que lo han pasado a las mujeres para que nosotras estemos aquí ahora. Bueno, la siguiente es súper conocida, pero bueno, la tenía que poner aquí, que es Simone de Beauvoir, que nació en Francia y bueno, ya sí que es verdad que era pues, burguesa, pero bueno, aún así, pues participó activamente en la Revolución de Mayo del 68 y hizo grandes aportaciones al feminismo. Fue, de hecho, la máxima representante del siglo pasado, gracias al libro que escribió El segundo sexo, donde bueno, elaboró una historia sobre la condición social de la mujer y analizó las distintas características de la presión masculina. También fundó con otras feministas la Liga de los Derechos de la Mujer y bueno, estaba casada con Sartre, que no es muy relevante, pero bueno, sí que es verdad que ellos hicieron grandes aportaciones en general a la filosofía de la época. Uy. Sí. Bueno, las siguientes son un grupo de mujeres que se llaman las Sin Sombrero. Y bueno, se trataba de mujeres que eran pintoras, poetas, escritoras, novelistas, ilustradoras, que ellas lo que intentaron es transgredir pues, todas las normas existentes entre los años 20 y 30 en Madrid, porque eran de Madrid. Lo que pasó fue que un día las apedrearon a Margarita Manso y a Maruja Mayo la Puerta del Sol por quitarse el sombrero. También estaban Lorca y Dalí. Pero bueno, en aquella época quitarse el sombrero significaba pues rebeldía o homosexualidad. Y bueno, pues ellas lo que hicieron fue 9 mujeres pues intentaron luchar contra estas normas sociales y reivindicando su papel intelectual dentro del espacio pues tradicionalmente de hombres. De hecho, la escritora más conocida entre ellas fue Concha Méndez, que perteneció a la generación del 27 y que
ella intentó ocupar un papel, pero dentro de toda la generación de 27 de hombres, pues ellos no creían que ella tuviera valía para la escritura. Y bueno, yo de entre ellas recomiendo el documental que sacó, creo que Televisión Española, que tiene 3 episodios, está muy bien y que hacen que no nos olvidemos de estas 9 mujeres que hicieron mucho. La siguiente es Maya Angelou, es verdad que no lo he dicho antes. También es verdad que cuando he dicho que quería hablar de mujeres, no solamente quería hablar de las típicas mujeres blancas europeas, porque eso también es un problema a día de hoy, que cuando vamos a buscar literatura femenina nos solemos encontrar con mujeres blancas y europeas. Y también hay que darle voz, sobre todo a las mujeres racializadas. Y bueno, este es un caso, por ejemplo. Maya Angelou fue una autora, dramaturga, poeta, bailarina, de todo, afroamericana. Publicó 36 libros, de ellos sobre todo de poesía. Pero bueno, su obra más conocida sí que es verdad que es Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, que es como una autobiografía en la que ella habla sobre su vida, sobre la violación que sufrió cuando tenía 7 años, sobre el embarazo adolescente que también tuvo. Y bueno, aquí pues como una narración de cómo ella ha sufrido diferentes opresiones, tanto por ser mujer como por ser negra. Y bueno, pues otra más que creo. La siguiente es Toni Morrison, otra mujer que, bueno, ella recibió el premio Nobel en 1993. Sí que es verdad que empezó a publicar un poco tarde, con 40 años, y sus obras más conocidas son La canción de Salomón y Below, en la que hablaba de la esclavitud o la situación sociopolítica de los afroamericanos. Por lo que creo que también es importante visibilizarla, porque no solamente habla de su condición como mujer, sino también por su condición como persona como persona negra. La siguiente es Audre Lorde, también del siglo pasado. De ella me gusta mucho cómo se autodefinía como poeta, negra, lesbiana, madre y heredera, por lo que sufrió pues, todo tipo de opresión. Ella hizo una crítica constructiva del feminismo blanco, ya que el feminismo blanco en muchas ocasiones, no es que la mayoría, excluía a las mujeres negras, por lo que me parece muy importante toda su obra. Ella en la escritura, creía que la escritura era una herramienta con la que reafirmaba su existencia en el mundo, por lo que le ponía pues mucho ímpetu. La obra más conocida pues, de su ensayo es Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo, en la que hablaba también del privilegio blanco frente al suyo. Y bueno, otro de los elementos clave del pensamiento de ella era pues, el erotismo. Otra de las mujeres es Gloria Anzaldúa, que nació en el sur de Texas, en una familia muy humilde, y su vida estuvo marcada por la enfermedad, la pobreza y la inmigración, por lo que todos sus escritos era como que el dolor lo hacía carne, básicamente, porque además eran muy autobiográficos, y ella se definió como chicana, lesbiana y mestiza, por lo que también, pues, lo que he dicho antes, que no solamente sufre una opresión como mujer, sino que sufre pues, un montón. Y ella la escritura la utilizó como una herramienta política y decolonial y denunció pues, los siglos de explotación que estas mujeres han sufrido. Y bueno, también violencia, bastante la verdad. La siguiente, que murió hace poquito, es Bell Hooks. Se llamaba Gloria, pero ella utilizó el seudónimo Bell Hooks, que es el nombre de su bisabuela, porque ella decía que tenía mucha fuerza. Y es verdad que lo ponía siempre en minúscula, porque ella criticaba mucho lo sobrevalorado que estaban los nombres propios, por eso lo he puesto aquí en minúscula, aunque ahí en el título esté todo en mayúscula. Y bueno, ella era negra, pobre y mujer, por lo que toda su escritura también trata de dar a conocer pues, esa opresión que las personas blancas pues, muchas veces no tenemos, o ricas. Era una escritora activista feminista, escribió más de 30 obras, entre ellas Todo sobre el amor, que quería dar a conocer una nueva forma de ver el amor más radical,
Y la más conocida, que es el feminismo, es para todo el mundo. Ella allí intentó pues, tener su hueco, ya que, bueno, como he dicho, en muchas ocasiones el feminismo blanco excluye a las mujeres negras, y ella quería dar a conocer que ella como mujer y negra tenía incluso pues, más opresión que una blanca, y que, bueno, que ella también tenía su espacio en el feminismo, y que aunque a lo mejor no estuviéramos todas bajo el mismo nivel de opresión, pues compartíamos ciertas características que nos hacían comunes, y también distinciones que hay que dar a conocer. Bueno, la siguiente también se murió hace poquísimo, Almudena Grandes, española y escritora y columnista. Y bueno, también es del siglo pasado, una de las grandes novelistas del siglo pasado y de este. En 1997 recibió el premio Rosán de Oro, que fue la primera mujer que lo recibió. Y bueno, pues gran parte de su novela está ambientada a finales del siglo XX, y sobre todo los episodios de la Guerra Civil. Escribió pues algunos libros como El corazón helado, que es de los más conocidos, que ahí hablaba pues del franquismo, de la guerra y de todo, y por eso también ha sido muy criticada. Y luego otra de las obras más conocidas es La ira de Lulú, que también es muy transgresora y revolucionaria, ya que habla también de la libertad sexual, del deseo y de la sexualidad, y que, bueno, pues también creo que hay que leerla. La siguiente no es nada conocida, pero es, para mí por lo menos muy importante, es Camila Sosa Villada, y actualmente es un referente trans en la escritura, sobre todo de femenino. Me gusta mucho porque ella decía que ella en la adolescencia utilizó tanto la escritura como el travestismo como un acto íntimo, y a la vez también como un acto de rebeldía. Ella necesitaba ser ella, básicamente. Y con 13 años se autobautizó a sí misma en femenino, Soledad. Y bueno, pues lo que he dicho, que para ella la escritura era, lo define literalmente como chamanismo y exorcismo, ya que gracias a la escritura puede sacar todo lo bueno, pero también sus fantasmas más profundos. Tiene muchas novelas, aunque la más conocida, y bueno, la que más conozco yo también, es Las Malas, que es una novela en la que se mezclan sus propias vivencias con la ficción mágica. Allí pues es una novela en la que trata sobre la vida de muchas travestis que trabajan en un parque, y bueno, sobre todo lo que más se ve son los cuidados, sobre todo de la tía Encarna, que es como la de mamá, y la precariedad. Y bueno, yo de ella creo que es importante hablar porque también es una mujer trans, y las mujeres trans tienen que tener cabida en la escritura femenina, sí o sí, y ella desde luego tiene que tener su hueco. También hay más, como Julia Serano, pero no la he puesto aquí, que hizo también un libro que es estadounidense, se llamaba Weeping Gay, que también hay que darle. Y bueno, ya para finalizar, que no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, otras autoras contemporáneas que las quería meter aquí son Gabriela, que hizo el libro Guaco Retrato, Gabriela Winner, perdón, en el que, o sea, es una escritora latinoamericana, en el que habla sobre todo de la familia y del racismo. Y bueno, pues la quería poner aquí en pequeño porque tampoco puedo liarme a decir tantas. Y bueno, también luego Luna Miguel con Caliente, que es un ensayo sobre el deseo femenino y la masturbación femenina, que a mí me parece que hizo un trabajazo porque nombra muchísimas autoras, como en plan Aismin o Annie Ernaux, y también me parece muy transgresora porque de la masturbación femenina se habla poco, y en este libro se habla un montón, y además como un recorrido sobre todas las autoras que hablan sobre el deseo. Otro libro es el de otra autora, perdón, Paula Bonet, con La Anguila. Es un libro en el que habla de los abusos que ella sufrió, y también me parece muy importante, sobre todo en materias de violencia de género, porque ese libro te ayuda mucho a comprender lo que es un abuso, y también lo mezcla con el amor, pero sobre todo con el dolor, como si la herida la escribiese, básicamente. Y luego otras autoras también, de las dos últimas, es Margarita Yakovenko, es una autora ucraniana,
Y el libro Desencajada va sobre su historia de inmigración, porque ella como que nunca ha pertenecido ni a Ucrania ni a España, tuvo que emigrar. Y habla sobre lo que las mujeres, o bueno, lo que las personas, perdón, inmigrantes pasan de no pertenecer realmente a ninguna patria, como dice ella. Luego, por último, ya, Marta Sanz, que es una escritora también con mucho recorrido. Y bueno, he puesto Monstruos y Centauras, como voy a poner cualquier otro. Y bueno, este libro es como un libro que habla del Me Too, de la huelga del 8M y bueno, también critica un poco algunas cosas del feminismo actual. Y bueno, también tiene muchos libros como Clavícula, que también está muy bien. Y bueno, ya está, no he seguido rápido o lento, no sé lo que he hecho. Y bueno, gracias por vuestra atención y bueno, si tenéis alguna pregunta o sobre todo alguna sugerencia de alguna autora que no conozcamos o lo que sea que queráis nombrar, pues yo por mí ya. Genial, pues muchas gracias. Nada. Gracias, Yolanda. Te hemos perdido de vista. Sí, Has apagado, has apagado las luces o algo. no, yo no, pero no se me ve. No, 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 estás toda Ah, negra. pues no sé, qué raro. Ahora, es que es porque cuando se baja la luz se va la cámara, yo la tenía muy iniciada. Mucho rato llevo así. No, 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 Ah, tranquila. bueno, perdón, será porque eso. Nada, pues muchas gracias por el gran repaso, porque es verdad, decías que traías muchas autoras y es verdad, has hecho un gran repaso desde hace muchísimos años, ¿no? A toda una lista bueno, algunas conocidas, pero la gran mayoría personas, autoras poco visibilizadas en ese sentido, ¿no? Que siempre es bueno sacar a la luz toda esta Claro. gente que está ahí trabajando, haciendo sus cosas y las hemos ido aplastando y dejando en un rincón. Y nada, dejamos ahora un ratito para comentarios, anotaciones o lo que tú misma has dicho, ¿no? Alguna recomendación que tenga la gente. ¿Sabes? Yo no he leído el chat ni nada. Ay, gracias. Sí, claro, yo no tenía ni el chat ni la cámara iniciada. Marta tiene la mano levantada. No se oye nada. Está en ello, está en ello. Ah, vale. Bueno, mientras Marta consigue hacerse oír, si hay alguien que quiera comentar cualquier cosita que le haya resultado de la presentación. Mi top 3 de libros. Pues, no sé, La campana de cristal de Silvia Plath, aunque no he hablado de ella aquí. Y, bueno, Tokyo Blues, pero es de un hombre, entonces no. Bueno, Caliente de Luna Miguel, también me gusta mucho. Y bueno, La ridícula idea de no volver a verte, que va sobre Marie Curie, de Rosa Montero, que tampoco la he nombrado aquí, también, otro libro. Y no sé, si puedo pensar alguna lista aquí. La belleza del marido, de Anne Carson, también.
¿Nadie más se anima? Bueno, pues os comento un poquito, dos cositas nada más. Una, he dejado en el chat un enlace para que podáis hacer una pequeña evaluación de la presentación y así le damos a Yolanda un feedback, ¿vale? Este mismo enlace sirve para la siguiente tertulia que vamos a tener. Tenéis que rellenar uno por cada una de las tertulias si os quedáis a la siguiente, ¿no? Y la segunda es esa, si nadie más quiere comentar nada, lo podemos dejar por aquí